Hola a todos y aquí Ramiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que Subscriptowers. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días. Pero ¿quién los cuenta, ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas. Yo quería hablaros de Last Straw, una película de terror que es el debut de su director y que es una especie de home invasion, pero diferente porque no es una invasión del hogar, sino de un puesto de trabajo, lo cual ya es darle un pequeño giro a este tipo de películas, que al final es un subgénero dentro del terror, ¿no? La home invasion, que mola bastante, sobre todo si está bien hecha. Y luego tiene otro giro que es con respecto a la línea temporal, porque no es tan lineal como nos tienen acostumbrados a estas películas, o a decir verdad, no es nada lineal, y ahí pega un salto, que es un giro que a mucha gente puede expulsarle, puede ser como, es que lo veo un poco raro, esto iba por aquí y ahora va por allá, pero a cambio nos ofrece unas interpretaciones bastante sólidas, unos personajes muy creíbles y una gran interpretación protagonista, pero os lo cuento bien, así que comenzamos. Vale, pues tenemos aquí la típica película de terror de debut, en el sentido de que no se complica mucho la existencia del director, ¿vale? Cuando estamos ante un debut siempre tenemos que saber que puede haber fallos, siempre los va a haber. Si directores consagrados que llevan años haciendo cine se equivocan, ¿cómo no se va a equivocar un director debutante que nunca ha hecho un largo, que solo había hecho cortometrajes? Siempre es más complicado contar una historia más larga, en este caso de 1 hora 22, es decir, tampoco es muchísimo. Y tenemos a una protagonista que es una camarera que se entera que está embarazada, es muy joven y justo esa noche se tendrá que hacer cargo del bar de su padre, porque ella es camarera, pero esa noche además también gerente, y entonces veremos cómo poco a poco va siendo acosada por un grupo de jóvenes motorizados con sus máscaras, y entonces aquí tenemos lo que son las típicas, o en principio típicas, secuencias de una home invasion. Ya sabéis, películas como Los Extraños, donde tenemos a unas personas en su casa y como poco a poco te van acosando y quieren entrar. De las que más me gustaron de los últimos años fue Hush, esa de Mike Flanagan con su mujer, que me parece fantástica. Un gran ejemplo de una película pequeñita, hecha en una casa y con dos actores. Pues en este caso no es de escenario único, pero casi, y no tiene muchos actores, con lo cual creo que es una película que han sacado adelante con poquitos medios, pero de manera bastante original, porque no funciona todo. Hay elementos que no terminan de casar bien, que ahora los mencionaremos, pero en conjunto la película me ha funcionado. Es como que la tensión, el miedo y la angustia están ahí todo el tiempo, y la rotundidad y el drama de los personajes. Entonces, cosas que a mí no me han encajado del todo. La intro, hasta que empieza todo esto, la presentación y el punto de partida se me ha hecho un poquito largos, ¿vale? Es como que llevabas ya 15 o 20 minutos de película y dices, leches, que esto dura 1 hora y 20 y aquí aún no ha pasado lo que hemos visto en el tráiler y lo que estamos viendo en la portada. Entonces, si tú en la portada ya ves esto, dices, no hay mucha sorpresa, ¿sabes? No es un elemento de spoiler, sabes lo que va a ocurrir. Entonces, esa relación que tiene con la amiga no me gusta demasiado. Cómo van sentando las bases de la relación con el padre, con el resto de trabajadores, se me ha hecho un poco largo, aunque entiendo que es importante, ¿vale? Porque a nivel de guión, si la veis, luego eso conecta varias cosas y es importante. El que tú te preocupes por los personajes, sepas qué relaciones tensas sobre todo tienen entre ellos en ese clima laboral. Y así luego cuando se destapa el horror y se da una explicación y una justificación, dices, vale, es que esto estoy hilando con el contexto, ¿no? De la atmósfera que hay en ese lugar, que no es el más apropiado. Entonces, sí que hay una pequeña crítica, ¿no? Ahí al mundo laboral y a nepotismo también, podríamos decir. Con lo cual dices, bueno, oye, para ser un debut y una película de terror, se podía haber ido por cosas mucho más básicas como la sangre y el gore, que lo hay, pero no. Ha querido profundizar en los personajes y eso a mí me ha molado bastante. Entonces, como os digo, esta mujer se quedará sola a cuidar de esa cafetería por la noche, una cafetería, por cierto, que está bastante en ruinas, que no tiene muchos clientes, de hecho tiene más empleados que clientes, porque el padre, que ha enviudado hace poco, pues tiene un lío esa noche, o se va a un lupanar, en fin, eso no queda demasiado claro, y es otra de las cosas que también me han sobrado un poco. El personaje del padre no aporta gran cosa, lo interpreta Jeremy Sisto, gran actor, pero es como decir, bueno,
pues es como muy típico, quizás está demasiado la cámara con él cuando no es lo interesante y no aporta tampoco gran cosa. Entonces, bueno, pues simplemente es la figura autoritaria que no cree mucho en su hija y su hija esa noche pues tendrá que demostrar sus valores de manera mucho más variada de lo que ella se imaginaba, porque no será solo poner cafés y dar de comer a la gente, sino sacar un cuchillo y tratar de defenderse. Y entonces cuando la película ya está en ese punto y alcanza unas cotas climáticas bastante buenas, porque ya os digo que esa ambientación con esos colores, esa fotografía y esa tensión es muy real, es muy auténtica, está muy bien. Y la protagonista, Jessica Belkin, es lo mejor de toda la película, soporta todo el peso de la narración, lo lleva sobre sus hombros y lo lleva además muy bien. Y en ese momento que estás ya arriba, la película corta, nos salta a otra línea temporal, nos cambia el punto de vista y verás todo con otros ojos y dirás, ¿what? Esto es una cosa muy arriesgada, esto es un triple salto mortal con tirabuzón que se sacan tanto el guionista como el director, y será lo que a mucha gente también le saque, porque entonces ya la parte que es como más de misterio y de thriller desaparece y entonces vemos más la degradación humana, el tema de las drogas también se toca bastante por ahí y una personalidad bastante psicopática de uno de los personajes, con lo cual esa parte a mí me ha gustado porque consigues entender mejor todo, pones mejor todo en contexto, pero habrá mucha gente que si lo que te gusta es solo el terror, solo el gore y solo las puñaladas, pues ahí la película te va a descolocar y entonces vas a decir, ¡ah! No me ha gustado y lo entenderé, ¿vale? Pero a mí me ha parecido que, como estamos ya tan acostumbrados a ver las otras películas, como os he dicho, la de Hush, Los Extraños, hay tropecientas mil, ¿no? Incluso The Purge, La Purga, La Noche de las Bestias, pues el romper un poquito esa estructura tópica y típica, darle la vuelta y decir, venga, te lo voy a contar de otra manera, pues a mí me ha funcionado, sobre todo a nivel emocional, ¿vale? De comprensión de los personajes, porque en estas películas también, cuando ves a los buenos y a los malos, pues los buenos a veces te los medio presentan, pero son personajes hechos a brocha gorda, que no tienen tampoco muchos matices, y si no tienen matices los buenos, imaginaos los malos. O sea, los malos son malos porque sí y malos las 24 horas. Son malos malísimos, en plan, ¿ayuda a una mujer a cruzar la calle? ¡No! ¡Ja! Y si puedo le robo el bolso. Entonces es como 24 horas al día. Tiene que ser agotador ser malo en ese tipo de películas que son un poco cutres a veces, ¿no? De decir, Dios, ¿alguien puede ser malo las 24 horas del día? Yo es que me cuesta verlo, ¿no? Pero esta gente sí. Y si puede te roba el dinero, y si puede te pone la zancadilla, y además le tira un tiesto por la cabeza cuando pasa alguien por la calle. Entonces, qué agotador es ser malo en estas películas. Entonces aquí el que haya apostado el director por contarnos algo más de la vida, de los dos puntos de vista de la historia que estamos viendo, dices, oye, pues a mí me ha cuadrado y desde luego me parece un debut interesante y un director a tener en cuenta. Y como os digo, la ambientación muy bien y esos momentos de, con poquitos elementos, poder transmitir los ataques y el acoso que sufre esa mujer, me parece que están súper bien. Luego hay personajes ahí secundarios un poco deslavazados, pues el del policía y todo esto que dices, bueno, son de relleno y son carne de cañón. Evidentemente, sabes que en cuanto ves a algún personaje no va a durar mucho y ahí no han querido darnos la vuelta, no han buscado ese girito, no han buscado jugar con la expectativa y cambiárnosla, sino que habrá cosas que encuentres más tópicas. Por eso os digo que en conjunto la película tiene sus fallitos por el camino, pero lo que es el global, creo que sí que consigue transmitir lo que ella quería, que era ser una especie de survival dramático. Entonces, aquí creo que el 50% de la película es drama y el 50% es terror. Es un cruce extraño, es arriesgado, pero no tanto, ¿vale? A veces parece que esto es mucho más complicado de lo que es en realidad, porque yo siempre he dicho que el cine de terror es drama llevado al extremo, donde encima los personajes mueren y de manera violenta. Pero rodar un drama y rodar una película de terror, en el fondo es básicamente lo mismo, es hacer pasar a los personajes y a los protagonistas por situaciones muy jodidas y muy chungas, y en este caso creo que ha estado muy bien ejecutada, así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no, pero si la habéis visto y me queréis dejar con el comentario, lo podéis hacer en la caja de debajo, que os leeré a todos gustosamente y os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.